Bienvenido a nuestro video sobre la primera ley de los hábitos atómicos. Hazlo obvio. En este video profundizaremos en el concepto de hábitos y cómo hacerlos evidentes puede mejorar en gran medida nuestra capacidad para formar y mantener buenos hábitos. Discutiremos la importancia de tener un proceso claro y definido para formar nuevos hábitos, así como los beneficios de hacer que esos hábitos sean altamente visibles en nuestra vida diaria, ya sea que estés buscando mejorar tu estado físico, productividad o relaciones. Los principios descritos en este video pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, siéntese y únase a nosotros mientras exploramos el poder de hacer que sus hábitos sean obvios. Capítulo 4. El hombre que no se veía bien. La historia de la paramédica que pudo predecir un ataque cardíaco en su suegro ilustra cómo el cerebro humano es una máquina de predicción. La paramédico había pasado años trabajando en esta profesión y sin saberlo había desarrollado la capacidad de reconocer patrones en la distribución de la sangre en la cara de pacientes que padecían insuficiencia cardíaca. Esta habilidad le permitió reconocer que algo no estaba bien con su suegro, a pesar de que él se sentía perfectamente bien. Se pueden encontrar historias similares en otros campos, como analistas militares que pueden identificar misiles enemigos en el radar, curadores de museos que pueden detectar obras de arte falsas y radiólogos que pueden predecir dónde ocurrirá un derrame cerebral en el cerebro. Estos ejemplos muestran que el cerebro humano analiza constantemente el entorno y la información que lo rodea, y que con suficiente práctica es posible seleccionar señales que predicen ciertos resultados sin un pensamiento consciente. Esta es la base de todos los hábitos y es por eso que los hábitos pueden ser útiles y peligrosos, ya que están sujetos a la dirección de la mente inconsciente y automática. El registro de los hábitos. El sistema de trenes japonés es conocido por su eficiencia y seguridad. Y una de las razones de esto es la práctica de señalar y nombrar. Este es un sistema en el que los operadores de trenes y otros empleados señalan diferentes objetos y dan instrucciones en voz alta durante el viaje en el tren. Esto ayuda a reducir los errores y accidentes en un 85% y un 30% respectivamente. La Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, MTA, por sus siglas en inglés, ha adoptado un sistema similar para su sistema de transporte subterráneo y ha visto una disminución en los trenes que atracan incorrectamente en un 57%. Esto se debe a que convierte un hábito inconsciente en uno consciente, lo que hace que sea más probable que los problemas se noten antes de que ocurran. Este concepto también se puede aplicar en nuestra vida diaria a través del uso de un registro de hábitos, donde hacemos una lista de nuestros hábitos diarios y los clasificamos como buenos, malos o neutrales, en función de cómo nos benefician a largo plazo. Esto puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestros comportamientos habituales y hacer los cambios necesarios para mejorar nuestro rendimiento. Para ilustrar mejor la idea, vamos a mirar el siguiente ejemplo de hábitos para que puedas construir tu lista y mejorar. Entonces, despertar, apagar la alarma, no tender la cama, ir al baño, revisar mi teléfono mientras estoy en el baño, bañarme, lavarme los dientes, ponerme desodorante, tirar la toalla mojada sobre la mesa, vestirme, prepararme una ensalada de frutas y así progresivamente. Cuando hayas terminado tu lista, analiza cada comportamiento y cuestiónate si se trata de un buen hábito, de un mal hábito o de un hábito neutral. Si es un buen hábito, podrás calificarlo como positivo con un signo de más o palomita. Si llega a ser un mal hábito, califícalo como negativo con un signo menos o una X. Si es un hábito neutral, escribe un signo de igual. De acuerdo a esto, la lista anterior quedaría así. Despertar queda como igual. Apagar la alarma queda como igual o neutral. No tender la cama
es un hábito negativo. Ir al baño es un hábito neutral. Revisar mi teléfono mientras estoy en el baño es un mal hábito. Bañarme con palomita. Lavarme los dientes también con palomita o es positivo. Ponerme desodorante, positivo. Tirar la toalla de baño mojada sobre la mesa, eso es un hábito negativo. Vestirme, neutral. Prepararme una ensalada de fruta, positivo. Según esta evaluación, hay 3 malos hábitos. No tender la cama es uno de ellos. Es importante hacerlo. Puede que no inmediatamente cuando te levantes, porque puede que debas ir al baño de urgencia, ¿cierto? Pero si después de bañarte, por ejemplo, lo ideal es dejar tendida para que al final del día te haya ido regular o excelente, vas a tener un mejor escenario para descansar y empezar el nuevo día. El otro mal hábito, revisar mi teléfono mientras estoy en el baño. No vamos a entrar mucho en detalle, pero siempre es mejor separar las acciones que hacemos en el baño con la revisión del celular. Aparte de decir que es poco higiénico manejar el celular mientras estamos en el retrete. Y el tercer mal hábito es tirar la toalla de baño mojada sobre la mesa o sobre la cama o dejarla en el piso. Tómate unos segundos para dejarla colgada en un gancho. El hacerlo, vas a volverte más disciplinado y responsable en tu día a día. Es importante tener en cuenta que los valores asignados a cada hábito son subjetivos y pueden variar según los objetivos y las circunstancias individuales. También es importante evaluar y reevaluar regularmente los hábitos para asegurarse de que se alineen con los objetivos actuales y promuevan el bienestar general. Resumen del capítulo 4. A. La repetición es clave para desarrollar hábitos, ya que tu cerebro comienza a asociar ciertas acciones con ciertos resultados. B. Los hábitos se convierten en una segunda naturaleza a medida que dejamos de pensar activamente en ellos. C. El cambio de hábitos requiere autoconciencia y comprensión del comportamiento actual. D. El método de señalar y nombrar ayuda a llevar los hábitos inconscientes a la conciencia. Y E. Llevar un diario de hábitos puede ayudar a aumentar la conciencia y monitorear el progreso en el cambio de hábitos. Capítulo 5. La mejor manera de comenzar un nuevo hábito. En 2001, un equipo de investigadores del Reino Unido comenzó a trabajar con 248 personas para mejorar sus hábitos de ejercicio en el transcurso de 2 semanas. Los participantes se dividieron en 3 grupos: control, motivado e intención de implementación. Al grupo de control se le pidió que simplemente llevara un registro de su ejercicio. Al grupo motivado se le pidió que llevara un registro de sus entrenamientos y leyera libros sobre los beneficios del ejercicio. Y al grupo de intención de implementación se le dio la misma presentación motivacional que al grupo motivado, pero también se le pidió que creara un plan que especificara los días y las horas en que harían ejercicio en las próximas semanas. Los resultados mostraron que el 91% de las personas en el tercer grupo se ejercitaron al menos una vez a la semana, el doble de la tasa normal, mientras que la presentación motivacional en el segundo grupo no tuvo un impacto significativo. Esto se debe a que el grupo de intención de implementación tenía un plan específico para cuándo y dónde ejercerían, mientras que los otros grupos no lo hicieron. Se ha encontrado que las intenciones de implementación son efectivas para cumplir con los objetivos en varios estudios, ya sea vacunarse contra la gripe, estudiar o dejar de fumar. El concepto es que las personas que hacen un plan específico para cuándo y dónde realizarán un nuevo hábito tienen más probabilidades de implementarlo con éxito. Una forma de facilitar la formación de hábitos es planificarlos con anticipación y convertirlos en parte de tu rutina diaria. La idea es que cuando llegue el momento de realizar el hábito, no sea necesario tomar una decisión sobre si hacerlo o no, simplemente seguir el plan.
Una forma de poner esto en práctica es usar el siguiente formato de oración. Yo haré, comportamiento, a, tiempo, en, lugar. Por ejemplo, meditaré por 5 minutos a las 6 a.m. en mi recámara. O haré ejercicio durante 40 minutos a las 6 p.m. en el gimnasio de mi barrio. Otro consejo es comenzar en un día significativo, como el primer día de la semana, el mes o el año, ya que puede ser motivador tener un nuevo comienzo. Acumulación de hábitos. Un sencillo plan para llevar a otro nivel tus hábitos. El filósofo francés Denis Diderot vivió toda su vida en la pobreza, pero todo cambió un día en 1765. La hija de Diderot estaba a punto de casarse y él no tenía dinero para pagar la boda. A pesar de su falta de fortuna, Diderot era bien conocido por su papel como cofundador y escritor de la Encyclopédie, una de las enciclopedias más completas de su tiempo. Cuando Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, se enteró de los problemas financieros de Diderot, se compadeció de él. Catalina era una amante de los libros y había disfrutado mucho de la enciclopedia de Diderot. Ella le ofreció comprar su biblioteca personal por 1.000 libras, que era una suma significativa de dinero en ese momento. Esta repentina afluencia de riqueza le permitió a Diderot pagar la boda de su hija y mejorar sus propias posesiones. Comenzó a sentir la necesidad de mejorar sus posesiones y comenzó a reemplazar sus muebles y decoraciones viejas con artículos más caros y lujosos. Este patrón de compra de nuevas posesiones que lleva a querer aún más se conoce como el efecto Diderot. Este patrón se puede ver en muchas áreas de la vida, no solo en las compras. Es común que las personas decidan lo que quieren hacer a continuación en función de la acción que acaban de terminar. El efecto Diderot se puede utilizar en beneficio propio al desarrollar nuevos hábitos. En lugar de tratar de establecer un nuevo hábito en un momento o lugar específico, es más efectivo vincular el nuevo hábito con uno existente que ya es una rutina diaria. Esto se conoce como la acumulación de hábitos y es una técnica poderosa para crear nuevos hábitos. La fórmula para la estrategia de acumulación de hábitos es: después de el hábito actual, haré un nuevo hábito. Por ejemplo, después de comer la fruta o cereal todas las mañanas, meditaré durante 5 minutos. O, después de llegar, quitarme la ropa de trabajo, tomarme mi batido de proteína, me colocaré la sudadera para realizar ejercicio. Al vincular el nuevo comportamiento con un existente, se vuelve más fácil establecer un nuevo hábito, ya que aprovecha el impulso natural que se crea cuando un comportamiento conduce al siguiente. Acumulación de hábitos. Para hacer que un nuevo hábito se adhiera, es importante vincularlo a un desencadenante o señal específico en su rutina diaria. Eso ayudará a que el hábito sea más automático y menos propenso a ser olvidado u omitido. Una forma de encontrar el desencadenante correcto es hacer una lluvia de ideas con una lista de sus hábitos diarios actuales y las cosas que suceden todos los días sin falta. Esto le dará una idea de dónde integrar su nuevo hábito en su estilo de vida. Otro punto clave es asegurarse de que el desencadenante sea muy específico y evitar señales vagas o ambiguas. Por ejemplo, en lugar de decir haré flexiones durante la hora del almuerzo, es mejor decir haré flexiones justo después de cerrar la computadora para después almorzar. Cuanto más específico sea el desencadenante, es más probable que recuerde realizar la acción. La primera ley del cambio de comportamiento es hacerlo obvio, y el uso de señales y desencadenantes específicos es una forma efectiva de hacerlo. Resumen del capítulo 5. A. La primera ley del cambio de conducta es hacerlo obvio. B. Para formar un nuevo hábito de manera efectiva, es importante ser claro y específico sobre cuándo y dónde realizar la acción. C. Una forma de hacer esto es hacer un plan que vincule el nuevo hábito con una señal o desencadenante existente, como una hora
o ubicación específicas. D. Esto se puede hacer mediante la creación de una intención de implementación al declarar haré, que es la acción, en tiempo, y después especificar el lugar. Recuerda siempre siendo específico. Y la E, otra estrategia es el apilamiento de hábitos. Al vincular el nuevo hábito con uno existente que ya tiene, diciendo, después de el hábito actual, lo haré, que va a ser consecuentemente el nuevo hábito. Capítulo 6. La motivación está sobrevalorada. El ambiente a menudo es más importante. Annie Thorndike, médica de atención primaria del Hospital General de Massachusetts en Boston, tuvo una idea brillante para mejorar los hábitos alimenticios de miles de empleados y visitantes del hospital, sin tratar de alterar su fuerza de voluntad o motivación en lo más mínimo. En lugar de hablar con ellos, ella y sus colegas diseñaron un estudio de 6 meses para cambiar la forma en que ofrecían productos en la cafetería del hospital. El equipo comenzó cambiando la forma en que se distribuían las bebidas. Agregaron botellas de agua como una opción adicional en cada uno de los refrigeradores y colocaron cestas de botellas de agua en varios lugares de la cafetería. Los refrescos todavía estaban disponibles en los refrigeradores principales, pero ahora había agua en todos los espacios donde se ofrecían bebidas. Las ventas de refrescos del hospital disminuyeron un 11,4% en los próximos 3 meses, mientras que las ventas de agua embotellada aumentaron un 25,8%. Hicieron ajustes similares a la comida de la cafetería y vieron resultados similares. Esto ilustra cómo el medio ambiente juega un papel importante en la configuración del comportamiento humano. Las personas a menudo eligen productos en función de dónde se encuentran, en lugar de cuál es el producto. Esto se conoce como compra por impulso de sugerencia, donde un comprador ve un producto por primera vez y visualiza la necesidad de tenerlo. El entorno es la mano invisible que da forma al comportamiento humano y los hábitos dependen del contexto. El psicólogo Kurt Lewin escribió que el comportamiento es una función de la persona dentro de su entorno, o C igual a F, entre paréntesis P por A. En los negocios, esto se puede ver en cómo los artículos colocados a la altura de los ojos tienden a comprarse más que los colocados más abajo, y cómo las marcas más caras se colocan en los espacios más visibles y accesibles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las personas también pueden dar forma a su propio entorno y tomar decisiones conscientes sobre las señales de las que se rodean. ¿Cómo diseñar un ambiente que te conduzca al éxito? En la década de 1970, durante la crisis energética y el embargo de petróleo, investigadores holandeses descubrieron que algunos residentes de un suburbio cercano a Ámsterdam consumían un 30% menos de energía que sus vecinos, a pesar de vivir en casas de tamaño similar y pagar lo mismo por la electricidad. Se descubrió que la única diferencia entre las casas era dónde estaba ubicado el medidor de electricidad. Aquellos con el medidor en el pasillo principal usaban menos electricidad porque podían verificar y monitorear fácilmente su uso. Esto demuestra el poder de las señales visuales obvias para dar forma al comportamiento. Al hacer que los hábitos positivos sean más visibles y accesibles, es más fácil mantenerlos. Esto se puede lograr rediseñando el entorno para incluir señales que activen los hábitos deseados, como colocar un frasco de pastillas al lado del fregadero para tomar medicamentos, mantener una guitarra en la sala de estar para alentar a tocar o mantener un paquete de papelería en un escritorio para escribir notas de agradecimiento. Al ser conscientes de las señales en nuestro entorno y moldearlas activamente para apoyar nuestros objetivos, podemos tomar el control y convertirnos en los arquitectos de nuestras propias vidas. Una forma de hacer que los hábitos positivos sean más prominentes en tu vida es crear señales visuales obvias en tu entorno. Por ejemplo, mantenga un libro de desarrollo personal o finanzas sobre la almohada para recordarse que debe adentrarse en el maravilloso hábito de leer.
Mantenga su frasco de medicamentos cerca de un lugar de uso frecuente, como el fregadero, para recordarse a sí mismo que debe tomarlo por la noche. Dejar la sudadera colgada en la entrada a la sala de estar para recordarse de realizar ejercicio. Llene las botellas de agua hervida por la mañana y colóquelas en lugares fácilmente visibles para recordarse a sí mismo que debe beber más agua a lo largo del día. El contexto es la señal. En resumen, el contexto que rodea a un hábito puede desempeñar un papel importante en la activación y el mantenimiento de ese hábito. Las personas a menudo asocian ciertos hábitos con lugares o situaciones específicas, como beber más en situaciones sociales o leer un libro en el sofá todas las noches. Esto significa que al cambiar el contexto puede ser más fácil cambiar o desarrollar nuevos hábitos. Por ejemplo, al estudiar en un lugar diferente puede ser más fácil evitar distracciones y concentrarse en la tarea en cuestión. Además, es importante crear límites claros entre los diferentes contextos, como tener un espacio separado para la vida laboral y personal, para evitar mezclar hábitos y dificultar el cambio. La idea es pensar en el entorno, no como un lugar lleno de objetos, sino como un lugar lleno de relaciones y cómo interactúas con los espacios que te rodean. Resumen del capítulo 6. A. Ligeras modificaciones en las circunstancias pueden resultar en alteraciones significativas en el comportamiento a lo largo del tiempo. B. Cada hábito comienza con una señal. Somos más susceptibles a las señales que están relacionadas con el estrés. C. Asegúrese de que las señales de los hábitos positivos sean muy visibles en su entorno. D. A medida que pasa el tiempo, sus hábitos se vincularán no solo a un desencadenante específico, sino también a todo el entorno que rodea una determinada acción. El entorno en sí se convierte en la señal. Y E. Establecer nuevos hábitos es más fácil en un entorno nuevo, ya que no tendrá que lidiar con señales y desencadenantes antiguos. Capítulo 7. El secreto del autocontrol. En 1971, los congresistas Robert Steele de Connecticut y Morgan Murphy de Illinois hicieron un descubrimiento impactante mientras visitaban a las tropas en Vietnam. Descubrieron que más del 15% de los soldados estadounidenses en el frente eran adictos a la heroína, y otras investigaciones revelaron que el 35% de las tropas en servicio habían probado la heroína y el 20% eran adictos. Esto impulsó la creación de una oficina de acción especial para la prevención del abuso de drogas bajo la presidencia de Nixon, además de promover la prevención y la rehabilitación y localizar a los miembros del servicio adictos cuando regresaran a los Estados Unidos. A través de su investigación, Lee Robbins descubrió que cuando los soldados adictos regresaban a los Estados Unidos, solo el 5% de ellos recaía en un año y el 12% recaía en 3 años. Esto desafió la opinión prevaleciente en ese momento de que la adicción a la heroína era una condición permanente e irreversible, y mostró que la adicción puede disiparse si hay un cambio radical en el medio ambiente. Los hallazgos también resaltaron que la adicción no es solo el resultado de la debilidad moral, sino que también está influenciada por los desencadenantes ambientales. Las personas con mejor autocontrol son aquellas que pasan menos tiempo en situaciones tentadoras, por lo que crear un entorno más disciplinado es más efectivo que desear ser más disciplinado. Los hábitos están codificados en el cerebro y se desencadenan por señales ambientales relevantes, por lo que las técnicas tradicionales de cambio de comportamiento a menudo pueden fallar. El refuerzo negativo, como la vergüenza o el aumento de la ansiedad, puede llevar a la perpetuación de los malos hábitos en lugar de a su eliminación. Una estrategia eficaz para romper los malos hábitos es abordar la causa raíz. La forma práctica de hacer esto es reducir su exposición a los desencadenantes que conducen al hábito. Por ejemplo, si tienes problemas para levantarte de la cama al inicio del día y dices 5 minuticos más y postergas la alarma, deja el celular o despertador lejos de tu alcance y que te obligue a levantarte para apagarlo. Si tienes problemas con la dilación mientras trabajas,
Intenta eliminar distracciones como tu teléfono del espacio de trabajo. Si pierdes demasiado tiempo viendo la televisión, intenta sacarla de la habitación o limitar su acceso a ella. Si estás gastando demasiado dinero en productos electrónicos, intente evitar leer reseñas o mantenerse al día con la nueva tecnología. Si tienes problemas con los videojuegos excesivos, intente desenchufar la consola y guardarla fuera de la vista después de usarla. Todo es cuestión de disciplina y enfoque. Resumen del capítulo 7. A. Para romper los malos hábitos, hágalos menos accesibles eliminando los desencadenantes y las tentaciones de su entorno. B. Los malos hábitos, una vez formados, pueden ser difíciles de romper, pero reducir la exposición a los desencadenantes puede facilitarlo. C. A las personas con una gran fuerza de voluntad, a menudo les resulta más fácil evitar situaciones que ponen a prueba su autocontrol, en lugar de tratar de resistir la tentación. D. Un enfoque práctico para eliminar los hábitos negativos es limitar la exposición a los estímulos que los inician. Y E. La autodisciplina es una herramienta poderosa, pero es mejor usarla como una solución temporal en lugar de a largo plazo. Ok, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer video de la maratón sobre este gran libro Hábitos Atómicos. Si te gusta lo que estamos proyectando, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise del próximo video de la maratón en la que estaremos haciendo una reseña sobre la tercera sección del libro, Hazlo Atractivo. Compártelo a otras personas para ayudarlas en su proceso de crear y mantener para siempre mejores hábitos y puedan llegar a ser el ser que quieran ser. Déjanos saber en los comentarios qué hábitos estás creando, mejorando y eliminando en tu maravillosa vida. Si te perdiste el segundo video donde se reseña el libro en su primera sección, Los fundamentos de los hábitos atómicos, te dejamos en la etiqueta en la parte superior derecha de este video. Y recuerda, de ti y solamente de ti depende que los ladrillos que te lanza la vida los conviertas en una carga pesada que te hundirán al inframundo, o tomas esos mismos ladrillos y construyes una escalera para llegar al Olimpo. Te esperamos en un próximo video. Abundancia y resiliencia para ti.